El magnate se rió al decir: «Abre la caja fuerte y todo el oro es tuyo», frente al campesino pobre, creyendo que él jamás se atrevería. Pero cuando el hombre tímido puso las manos sobre la caja fuerte con una mirada que revelaba años de desprecio silencioso, todos contuvieron el aliento, y el magnate simplemente se quedó paralizado al darse cuenta de quién era realmente ese hombre. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El gallo cantó por primera vez, rompiendo el silencio de la madrugada. Juan abrió los ojos. Al lado, Ana dormía profundamente. Él se deslizó fuera de la cama de madera sin hacer ruido. Pisó el suelo de tierra fría y se vistió en la oscuridad. Una camisa de algodón descolorida, unos pantalones de mezclilla con remiendos. En la habitación contigua, su hijo Luis respiraba tranquilo. Juan se asomó y lo miró un momento. Luego, salió. El aire de la madrugada en Villa del Sol era fresco y olía a tierra húmeda. Juan caminó hasta su pequeño campo de maíz. Las plantas, altas ya, susurraban con la brisa suave. Él extendió la mano y tocó una hoja. «Buenos días», murmuró. Era su ritual, saludar a la tierra, a las plantas. Regresó a la casa. Ana ya estaba en la cocina moviendo las brasas del fogón. Un débil olor a leña quemada llenaba el cuarto. «Hace frío», dijo Ana, sin voltear. «Sí», respondió Juan. Se sentó en un banco pequeño. Ana puso una taza de café negro frente a él. Él la tomó con las dos manos, sintiendo el calor a través del barro. «¿Soñaste?», preguntó Ana sentándose frente a él. Juan miró dentro de su taza. «Lo de siempre, a mi padre, cargando sacos en el granero de la esperanza». Ana no dijo nada. Sabía que hablar de eso ponía una sombra en el día. «Hoy termino de arreglar la cerca del lado sur», dijo Juan, cambiando el tema. «Luego a desherbar». «Luis quiere ayudarte», comentó Ana con una sonrisa pequeña. «Ayer dijo que ya es grande». Juan asintió. «Que venga, que aprenda». El sol empezaba a pintar el cielo de naranja cuando Juan y su hijo salieron al campo. Luis, de 7 años, cargaba una herramienta pequeña. «Mira, papá», dijo el niño señalando el horizonte. «Las montañas se están despertando». Juan siguió su mirada hacia las montañas azules que rodeaban Villa del Sol. «Sí, hijo, todos nos despertamos con el sol». Trabajaron en silencio un buen rato. Juan reparaba los postes de la cerca con movimientos seguros. Luis imitaba sus gestos, serio. «Abuelito también trabajaba aquí, ¿verdad?», preguntó Luis de repente. Juan hizo una pausa. Frotó su dedo pulgar contra la callosidad de su palma. «Sí, tu abuelo y mi abuelo trabajaban esta misma tierra, pero no para nosotros». «¿Para quién entonces?». «Para los dueños del rancho grande, los del valle». «¿Los de la Casa Blanca, allá lejos?». Luis señaló hacia la gran hacienda que se veía a lo lejos, brillando bajo el sol de la mañana. «Esos mismos». Luis reflexionó. «¿Por qué trabajaban para ellos si la tierra es nuestra?». Juan respiró hondo. ¿Cómo explicarle a un niño algo que ni él mismo entendía del todo? «Porque ellos tenían un papel, Luis. Un papel que decía que la tierra era de ellos, y nosotros no teníamos ningún papel, solo teníamos nuestras manos». El niño miró sus propias manos, pequeñas y limpias. Luego miró las de su padre, agrietadas y cubiertas de tierra. «Tus manos son fuertes, papá». Juan sintió un nudo en la garganta. «Trabajan, hijo. Eso es todo». Al mediodía, el calor apretaba. Regresaron a la casa para el almuerzo. Ana había hecho frijoles y tortillas de maíz. Comieron en silencio, el cansancio del trabajo en sus cuerpos. «Fui a la tienda de la señora Rosario hoy», dijo Ana, mientras lavaba los platos. Ella comentó algo. Juan la miró. «Dijo que hay rumores, que en el pueblo hablan de don Ricardo». El nombre cayó en la cocina como una piedra. Don Ricardo del Valle, el dueño de la esperanza, el hombre del traje blanco. «¿Qué dicen?», preguntó Juan, su voz más baja. «Dicen que tiene problemas de dinero». Ana secó un plato con cuidado. «No sé si sea cierto, son solo rumores». Juan no respondió. Se levantó y salió otra vez al campo. Pero ya no veía las plantas de maíz. Veía el rostro pálido y sudoroso de su padre, el día que enfermó. Recordaba sus palabras, débiles. «Esta tierra nos debe algo, Juan. Nos debe la vida». Por la tarde, mientras deshiervaba, una figura se acercó por el camino. Era el padre Tomás, el sacerdote del pueblo. Caminaba despacio, con su sombrero de paja. «Buenas tardes, Juan», dijo el hombre, deteniéndose al borde del campo. «Buenas tardes, padre». El padre Tomás miró el maíz, luego a Juan. «Tu cosecha se ve bien, a pesar de la sequía del mes pasado. La tierra es resistente», dijo Juan. «Como la gente de por aquí», añadió el sacerdote. Hubo un silencio.
Ana me dijo que escuchó los rumores. Juan dejó de trabajar, se enderezó, sintiendo un dolor en la espalda. Sí, no sé qué pasará, dijo el padre Tomás. Pero cuando un hombre como don Ricardo tiene problemas, el pueblo entero lo siente. ¿Usted cree que son ciertos los rumores? El sacerdote se ajustó el sombrero. Don Ricardo no viene a misa desde hace 2 meses. Su hija Isabel sí viene. Ella reza en silencio, en la última banca. Tiene una cara de preocupación. Juan no conocía a la hija de don Ricardo. Solo la había visto de lejos, una figura delgada montando a caballo por los llanos. No es asunto mío, murmuró Juan, volviendo a agacharse sobre las hierbas. A veces los asuntos de los ricos se vuelven asuntos de todos, dijo el padre Tomás suavemente. Luego cambió de tema. Vas a la fiesta del pueblo el sábado. Quizás, si termino el trabajo. El sacerdote asintió y se despidió, continuando su camino. Al anochecer, Juan estaba agotado. Regresó a la casa. Ana había bañado a Luis. El niño corrió hacia él. «Papá, ¿me lees un cuento?» Juan lo tomó en brazos. «Solo uno, mañana hay que trabajar». Se sentaron en la única silla cómoda de la casa. Luis se acurrucó contra su pecho. Ana se sentó en el suelo, tejiendo. Juan no tenía libros de cuentos. En su lugar contó la única historia que sabía. Había una vez un hombre, comenzó, su voz ronca por el día. Ese hombre plantó una semilla, la cuidó todos los días, le dio agua, le quitó las malas hierbas. La semilla creció y se convirtió en un árbol grande y fuerte. ¿Y luego?, preguntó Luis, con los ojos pesados. Ese árbol dio sombra a la familia del hombre, dio frutos para alimentarlos. Sus ramas fueron el lugar donde los pájaros hicieron sus nidos. Ese hombre era mi abuelo, y ese árbol sigue allí, en el límite de nuestro campo. «Podemos ir a verlo mañana», murmuró Luis, casi dormido. «Sí», dijo Juan, «mañana». Ana alzó la vista y sus miradas se encontraron. En sus ojos, Juan vio la misma pregunta de siempre. ¿Siempre será así? ¿Trabajar desde el amanecer para apenas sobrevivir? Él no tenía respuesta. Solo acunó a su hijo, escuchando su respiración que se hacía lenta y profunda. Afuera, la noche cayó sobre Villa del Sol. Un perro ladró a lo lejos. En la gran casa blanca de la Esperanza, varias ventanas estaban iluminadas. Juan acostó a Luis en su cama. Luego, se paró en la puerta de su casa, mirando hacia las luces distantes. Frotó su palma callosa. Una sensación extraña, como el aire antes de una tormenta, pesaba sobre el pueblo. Mañana sería otro día de trabajo, pero algo, muy sutil, había comenzado a cambiar. El martes amaneció con un calor pesado, como si el sol hubiera decidido quedarse para siempre justo encima de Villa del Sol. La sensación extraña que Juan había percibido la noche anterior no se había ido, se había convertido en un murmullo que recorría el pueblo. Juan trabajaba temprano en el campo cuando vio a su vecino, don Chema, acercarse por el lindero. El viejo caminaba más rápido de lo normal. «Juan, ¿ya te enteraste?», dijo don Chema, sin saludar primero. Juan dejó la azada. «¿Enterarme de qué, don Chema?» «De don Ricardo». El viejo se secó la frente con un pañuelo. «Habla la gente en la tienda, dicen que vende el rancho, todo La Esperanza, lo pone en subasta». Las palabras flotaron en el aire caliente. Juan no supo qué decir, solo miró hacia la gran casa blanca a lo lejos. «¿Vende todo?», preguntó por fin. «Todo, todo, el ganado, las tierras, la casa grande. La noticia llegó anoche, dicen que tiene deudas en la capital». Don Chema bajó la voz. La señora Rosario lo oyó del cartero, que lo supo del sobrino del abogado. Ana salió de la casa, atraída por las voces. «¿Qué pasa?». Juan volvió a mirarla. «Don Ricardo vende La Esperanza». El rostro de Ana mostró primero sorpresa, luego una cautela profunda. «¿Por qué?». «¿Quién sabe?», dijo don Chema, «pero es la verdad. La subasta será en la plaza central, el sábado al mediodía». Sin añadir más, el vecino se fue, probablemente a llevar la noticia a otra casa. Juan y Ana se quedaron parados bajo el sol. El zumbido de los insectos era el único sonido. «¿Qué significa esto?», preguntó Ana, casi en un susurro. Juan no respondió de inmediato. Caminó hasta un viejo bidón de agua y tomó un trago. El agua estaba tibia. «No lo sé, pero si otro rico compra ese rancho, puede que no necesite a los mismos trabajadores, puede que todo cambie. O puede que no cambie nada», dijo Ana, con realismo. «Un patrón nuevo, las mismas manos trabajando,
Pero Juan ya no escuchaba. Su mente había viajado a un lugar lejano, al rancho donde su abuelo y su padre habían dejado la vida, a la parcela donde su choza estaba, justo en el límite de la propiedad enorme. Una idea, pequeña y loca, comenzó a latir en su pecho. Más tarde, cuando el sol estaba en lo más alto, Juan dijo: «Voy a la tienda. Necesitamos sal». Ana asintió, pero ambos sabían que era una excusa. El camino al pueblo estaba polvoriento y quieto. El calor hacía que el aire temblara. Al entrar a la pequeña tienda de abarrotes de la señora Rosario, Juan encontró el lugar lleno. Varios vecinos estaban allí, hablando todos a la vez. «Nunca pensé ver el día. Él siempre dijo que esa tierra era de su familia por siglos. A mí me debe el pago de 3 meses de trabajo. ¿Y ahora se va?». La señora Rosario, una mujer de edad con un delantal limpio, golpeó suavemente el mostrador. «Calma, calma, no sabemos nada con seguridad». «¿Y los papeles de la subasta, Rosario?», preguntó un hombre. «¿Los viste?». «Los trajo el cartero esta mañana», confirmó ella. «Están pegados en la puerta de la alcaldía, es verdad. La subasta del rancho La Esperanza, el sábado a las 12 del día. Se vende como una sola propiedad». Un silencio incómodo cayó en la tienda. Todos miraban el suelo. La noticia era grande, pero para ellos no significaba oportunidad, solo incertidumbre. «¿Y quién tiene el dinero para comprar algo así?», dijo otra mujer. «Solo otro rico de Puebla o de la capital». Juan, que había permanecido cerca de la puerta, habló. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «¿Y si alguien del pueblo pudiera, aunque sea una parte pequeña?». Todos lo miraron. Había compasión en algunas miradas, incredulidad en otras. «Juan, hijo», dijo la señora Rosario con suavidad, «ese rancho vale más de lo que todos nosotros juntos hemos visto en la vida. Don Ricardo no vende por pedazos, vende todo». El hombre que había hablado antes añadió: «Es para gente con traje blanco, Juan, no para nosotros». Juan no discutió. Pagó por la sal y salió de la tienda. Pero en vez de regresar a casa, se dirigió a la plaza central. Allí, pegados con cinta en la puerta de madera de la alcaldía, estaban los anuncios. Papeles grandes con letras formales. Decían lo que todos ya sabían. Juan los leyó lentamente, aunque algunas palabras eran difíciles. Subasta pública. Propiedad denominada La Esperanza. Se aceptarán ofertas en efectivo. Volvió a caminar hacia su casa, pero sus pasos lo llevaron a un árbol grande y viejo, justo en el límite entre su parcela y las tierras inmensas del rancho. Era el árbol que su abuelo había plantado. Puso su mano sobre la corteza rugosa. «Lo vende, abuelo», murmuró. «Vende lo que tú hiciste crecer». Dentro de su casa, en el dormitorio, había una grieta escondida en la pared de adobe. Juan metió la mano y sacó una bolsa de tela. Estaba atada con un cordel. Se sentó en la cama y la vació. Billetes, no muchos, arrugados, algunos rotos en los bordes, monedas de diferentes tamaños. Los juntó todos en la palma de su mano. No pesaban mucho, eran sus ahorros, de toda una vida de trabajar también en otros campos, de vender algo de maíz en un buen año, de no gastar nunca en nada que no fuera necesario. Los contó. Luego los contó otra vez. La cifra era la misma. Sabía que no era suficiente, ni siquiera para empezar a hacer una oferta por la propiedad más pequeña. La señora Rosario tenía razón. Ana entró y lo vio con el dinero en las manos. Se sentó a su lado. «Es para Luis», dijo Juan, sin mirarla, «para que pudiera estudiar, para que no fuera un campesino como yo». Ana puso su mano sobre la de él. «Es un buen sueño, pero ahora…». Juan cerró la mano, apretando los billetes. «Si otro dueño viene, puede que nos eche de esta parcela. Dice el papel que vivimos aquí por su buena voluntad. No es nuestra tierra, solo es donde nos deja vivir. ¿Qué piensas hacer?». Juan alzó la vista. Sus ojos oscuros tenían una luz nueva. «Voy a ir a la subasta el sábado». «¿Con eso?», preguntó Ana señalando el dinero. «Con esto», confirmó él. «No tengo chance, lo sé, pero tengo que ir. Tengo que estar allí, para verlo, para que él me vea a mí». Ana no dijo que era una locura, no dijo que solo sufriría otra humillación. Vio la determinación en la cara de su esposo, una determinación que no aparecía desde hacía muchos años. Asintió lentamente. «Entonces irás». Es noche. Juan no podía dormir. La bolsa de tela con sus ahorros estaba debajo de su almohada. A través de la ventana abierta, podía ver las estrellas sobre las montañas. Una pequeña esperanza, frágil como el cristal, había nacido en su pecho. No era la esperanza de comprar el rancho, era la esperanza de que algo, finalmente, pudiera cambiar. El sábado, el sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza central de Villa del Sol.
El aire era espeso y polvoriento. Parecía que todo el pueblo estaba allí, formando un gran círculo alrededor de un pequeño estrado de madera. Juan se encontraba al borde de la multitud. Sentía la bolsa de tela, sudada por el calor de su mano, dentro del bolsillo de su pantalón. Ana estaba a su lado, con Luis tomado de la mano. El niño miraba todo con ojos muy abiertos. «Mira, papá, allá está el señor del traje blanco», dijo Luis, señalando. Don Ricardo del Valle estaba en el estrado. Su traje blanco era impecable, brillando bajo el sol. A su lado, un hombre con sombrero y papeles en la mano, su abogado. Varios hombres ricos de pueblos vecinos, con ropa fina, se agrupaban cerca, hablando en voz baja. Don Ricardo levantó una mano. La gente se calló poco a poco. «Buenas tardes, amigos de Villa del Sol», comenzó con una voz amplia que no necesitaba gritar. «Como saben, llega un momento en la vida de todo hombre en que debe pasar la página. Hoy, con el corazón un poco pesado, pongo a la venta el rancho de mi familia, La Esperanza». Un murmullo recorrió la plaza. Don Ricardo sonrió, una sonrisa amplia y segura. «La propiedad se vende completa, tierras, casa principal, establos, ganado, todo. El precio inicial lo dirá mi abogado». El hombre del sombrero tomó la palabra y dijo una cifra. Era un número tan alto que varios en la multitud respiraron hondo. Juan cerró los ojos un instante. Ni en 10 vidas. Un hombre alto de Puebla, con un bigote gris, levantó la mano. «Yo ofrezco esa cantidad». Otro hombre más joven respondió de inmediato. «Yo ofrezco un poco más». La subasta había comenzado. Las ofertas subían y subían, como un juego entre gigantes. Juan solo escuchaba los números, cada uno más lejano de su realidad. Metió la mano en el bolsillo y apretó la bolsa de tela. Era inútil. De repente, don Ricardo, que observaba el proceso con una sonrisa satisfecha, dejó de mirar a los hombres ricos. Su mirada barrió la multitud y se detuvo. Encontró a Juan. Sus ojos azules y claros se estrecharon un poco. Un brillo de diversión maliciosa apareció en ellos. Levantó la mano de nuevo, interrumpiendo al abogado. Un momento», dijo don Ricardo. Su voz era ahora burlona. «Veo caras conocidas. Juan Morales, acércate, hombre. No te escondas allá atrás». Todas las cabezas se voltearon hacia Juan. Él sintió que la sangre le golpeaba la cara. Ana le apretó el brazo. «Ve», murmuró ella. Su voz temblaba, pero era firme. Juan se separó de ella y caminó hacia el frente. Las personas le abrieron paso en silencio. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo. Cuando estuvo cerca del estrado, don Ricardo rió suavemente. «¿Qué traes en el bolsillo, Juan? ¿Tus ahorros? ¿Vienes a pujar por mi tierra?» Algunas risas nerviosas salieron del grupo de los hombres ricos. Juan no dijo nada, solo miraba a don Ricardo. «Vamos, muéstranos», insistió el hacendado jugando con su bastón. «Muestra qué puede ofrecer un campesino de Villa del Sol por el rancho más grande de la región». Juan, lentamente, sacó la bolsa de tela. La abrió y dejó ver el puñado de billetes y monedas. El contraste con las cifras que se habían estado nombrando era tan grande que ahora el silencio fue total, incómodo. Don Ricardo soltó una carcajada franca. «Miren esto, ¿cree que puede comprar mi legado con unas moneditas? Es para reír». La humillación era un fuego en la piel de Juan. Pero no bajó la mirada. Don Ricardo, disfrutando del espectáculo, hizo una señal a 2 de sus sirvientes. Estos arrastraron hasta el centro de la plaza, frente al estrado, una enorme caja fuerte de metal. Era vieja, con pintura descascarada, pero maciza. «Te haré una oferta, muchacho», dijo don Ricardo, bajando la voz como si compartiera un secreto, pero hablando para que todos oyeran. «Para divertirnos un poco, esta caja fuerte era de mi abuelo. Nadie ha podido abrirla en años. Dicen que dentro hay oro». Miró a Juan con una sonrisa de lobo. «Si logras abrirla, todo el oro que hay dentro será tuyo. Podrías pujar entonces, pero vamos, es imposible. Ni los cerrajeros de Puebla pudieron». Las risas de los hombres ricos sonaron más fuertes ahora, seguros. Era una burla cruel y obvia. Juan miró la caja fuerte. Era alta, llegaba casi a su cintura. El metal estaba caliente por el sol. No pensó en el oro, pensó en las risas, en los ojos de Luis, mirándolo desde la multitud, en la voz de su padre, diciendo: «Esta tierra nos debe algo». Don Ricardo dejó de sonreír al ver que Juan no se retiraba.
¿Qué? ¿Lo intentarás? Adelante, campesino, muestra que saben hacer tus manos de tierra. Juan se volvió hacia Ana. Ella le sostuvo la mirada y asintió una sola vez. Luego empezó a caminar. Sus pasos sobre la tierra seca eran el único sonido en la plaza ahora silenciosa. Se detuvo frente a la caja de metal frío, extendió la mano y tocó la superficie rugosa. Desde el estrado, la voz de don Ricardo sonó, ahora un poco tensa. No pierdas nuestro tiempo, Juan. Es una cerradura alemana, muy compleja. Pero Juan ya no lo escuchaba. Las manos de Juan se posaron sobre el metal. No eran manos suaves, eran mapas de trabajo, con callos duros y líneas profundas llenas de tierra. Sintió la superficie áspera, buscando con las yemas de los dedos. Desde el estrado, la voz de don Ricardo sonó forzada. No hay nada que sentir, Morales. Es solo una caja vieja. Juan no contestó. Cerró los ojos por un segundo. No veía la cerradura. Veía el taller del viejo carpintero del pueblo, cuando era niño. El olor a madera y aceite. Las manos arrugadas del anciano guiando las suyas. Mira, muchacho, las cerraduras viejas son como personas. Tienen un punto débil. Un lugar donde, si presionas con calma, te dejan entrar. El recuerdo era claro. Tan claro como el sol en la plaza. Juan abrió los ojos, su respiración era lenta, pasó los dedos alrededor del dial de la combinación, pero no intentó girarlo. En vez de eso, buscó los bordes de la puerta de metal, presionó con la palma en la esquina inferior derecha. Nada, la multitud contenía la respiración. El silencio era tan pesado como el calor. Don Ricardo se ajustó el anillo en su dedo, 1, 2 veces. Ya basta, es suficiente espectáculo. Pero Juan ya había encontrado algo, un pequeño orificio de ventilación, casi invisible, cerca del gozne del lado izquierdo. No era parte de la cerradura principal, era algo más, algo añadido después. Se arrodilló en el polvo, ignorando el ardor del suelo a través del pantalón. Acercó el ojo al agujero, solo oscuridad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó don Ricardo. Su voz ya no era burlona, era cortante. Juan no respondió. Metió el meñique, el dedo más delgado, en el orificio. Sintió algo en el interior. No era un mecanismo. Era un trozo de metal doblado, un pasador de seguridad manual, fuera de todo el sistema de combinaciones. Un secreto. Con cuidado empujó el pasador hacia arriba. No pasó nada. Un suspiro colectivo de decepción o de alivio salió de la multitud. Don Ricardo soltó una risa breve, nerviosa. Como dije, imposible. Juan no se movió. Su dedo aún dentro del agujero. Recordó otra cosa, las palabras del viejo carpintero. A veces, el truco no es empujar, es jalar. Con la uña, enganchó el borde del pasador de metal y tiró de él hacia sí. Hubo un sonido seco y metálico. ¡Clac! No fue un sonido fuerte, pero en el silencio absoluto de la plaza sonó como un trueno. La pesada puerta de la caja fuerte se movió, solo 1 centímetro, lo suficiente para que una rendija de oscuridad más profunda se hiciera visible. Todo el aire pareció salir de la plaza a la vez. Juan se puso de pie lentamente, con ambas manos agarró el borde de la puerta de metal y tiró hacia él. La puerta giró sobre sus goznes con un crujido sordo y se abrió por completo. Dentro no había montañas de monedas de oro, no había brillo alguno, solo el vacío polvoriento de una caja grande y en el suelo de metal, 2 objetos. Un sobre de papel grueso, color amarillo por el tiempo. Un pequeño cuaderno de cubiertas de cuero, atado con un cordel. Juan los miró, confundido. Luego alzó la vista hacia don Ricardo. El hombre del traje blanco estaba inmóvil. Toda la sangre parecía haber abandonado su rostro. Su piel tenía el color de la ceniza. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Una de sus manos se aferró al borde del estrado para no caer. ¿Qué es esto?, preguntó alguien de la multitud, desconcertado. El abogado de don Ricardo, el hombre del sombrero, dio un paso adelante. Su expresión era de puro pánico. Esto es un error. Esa caja no debería. Pero otra persona ya se movía. Era el padre Tomás. El sacerdote avanzó desde donde estaba entre la gente y se acercó a Juan. Sus ojos iban del rostro pálido de don Ricardo a los objetos dentro de la caja. Juan, dijo el padre Tomás con su voz calmada, ¿puedo ver eso? Juan, todavía aturdido, asintió. Tomó el sobre y el cuaderno y se los entregó al sacerdote. El padre Tomás examinó el sobre. No estaba sellado. Con movimientos cuidadosos, sacó un papel doblado muchas veces. Lo abrió. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con tinta ya descolorida. Mientras leía, su expresión cambió. De la curiosidad pasó a la sorpresa, luego a una gravedad profunda. Don Ricardo encontró por fin su voz. Era un grito ronco.
Eso no es nada, basura vieja, dame esos papeles. El sacerdote alzó la vista, no miró a don Ricardo, miró a la gente de Villa del Sol, que observaba en un silencio electrizante. Esto, dijo el padre Tomás, y su voz resonó con una claridad nueva, es un testamento, el testamento verdadero de don Alfonso del Valle, el abuelo de don Ricardo. Un murmullo comenzó, como el rumor de un río lejano. ¿Qué dice, padre?, preguntó la señora Rosario, abriéndose paso entre la gente. El sacerdote miró el papel, luego a Juan, luego otra vez al papel. Respiró hondo. Dice que, por una deuda de honor, la mitad de las tierras del rancho La Esperanza pertenecen para siempre a la familia Morales. El murmullo de la multitud se cortó de golpe. Las palabras del padre Tomás quedaron flotando en el aire caliente. ¿La mitad?, preguntó alguien sin poder creerlo. Don Ricardo encontró la fuerza para moverse, bajó del estrado de un salto y se abalanzó hacia el sacerdote. Ese papel es falso, una mentira, dámelo. Pero el abogado, el hombre del sombrero, lo detuvo con un brazo. Su cara era un mapa de confusión y miedo. Don Ricardo, espere. ¿Qué?, escupió don Ricardo, volviéndose hacia él. El abogado no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el papel que sostenía el padre Tomás. El sello de lacre al final, es el de la familia, el antiguo, es auténtico. Tú también estás en su contra, gritó don Ricardo, pero su voz comenzaba a quebrarse. El padre Tomás no se inmutó. Sostuvo el papel más alto. Está firmado por don Alfonso del Valle, firmado ante testigos. Uno de ellos era el sacerdote anterior, el padre Bernardo. Yo reconozco su firma. El otro era mi tío abuelo, el notario del pueblo. La confirmación del abogado y la voz tranquila del sacerdote actuaron como una verdad inapelable. La gente ya no miraba con curiosidad, miraba con una furia que crecía lentamente. Juan seguía junto a la caja fuerte, quieto, miraba el papel amarillo como si fuera un fantasma. Ana llegó a su lado y le tomó del brazo. Fuerte, dice más, continuó el padre Tomás. Su mirada se volvió aún más grave. Dice que la deuda fue por salvar la vida de don Alfonso durante la Revolución. El abuelo de Juan, Pedro Morales, lo escondió en su choza cuando unos soldados lo buscaban. Don Alfonso prometió, por escrito, darle la mitad de sus tierras como agradecimiento. Pero cuando llegó la paz, nunca cumplió. Mi abuelo era un mentiroso senil, rugió don Ricardo. Pero nadie le hacía caso ahora. El sacerdote bajó el testamento y tomó el pequeño cuaderno de cuero. Lo desató con cuidado. Las páginas estaban escritas con una letra apretada y elegante. Este es un diario, anunció. Del mismo don Alfonso. No lo leas. La orden de don Ricardo fue un chillido de pánico puro. El padre Tomás pasó una página. Sus ojos se movían rápidamente. De repente se detuvieron. Su respiración se contuvo. Palideció ligeramente. Aquí habla de su hijo, de Agustín. El sacerdote alzó la vista, buscando a don Ricardo. De tu padre. Don Ricardo pareció encogerse. El miedo en sus ojos era ahora visible para todos. ¿Qué dice, padre?, insistió la señora Rosario, su voz temblorosa. El padre Tomás leyó en voz alta, pero las palabras ya no fluían con facilidad, salían pesadas. ¿Qué dice, padre?, insistió la señora Rosario, su voz temblorosa. El padre Tomás leyó en voz alta, pero las palabras ya no fluían con facilidad, salían pesadas. La entrada es del día 3 de marzo. Dice: mi hijo Agustín me pregunta otra vez por el testamento que firmé para el peón Morales. Se enfurece. Dice que regalar la tierra es de débiles. Le temo. He visto cómo mira el frasco de mi medicina para el corazón. Un silencio helado cayó sobre la plaza. Ni un niño lloró, ni un perro ladró. El sacerdote continuó, obligándose a leer. 2 días después, me siento muy débil. Agustín insiste en ayudarme con la medicina. Le dije que no. Esta noche la tomé y supo diferente. Tengo miedo. Si me pasa algo, que este diario sirva de testimonio. Mi hijo desea mi muerte. ¡No! El grito de don Ricardo fue desgarrador. Se llevó las manos a la cabeza. Son inventos, palabras de un viejo loco. Pero el daño estaba hecho. La gente escuchaba, y cada palabra hundía como un cuchillo la imagen de la familia del Valle. El abogado se apartó completamente de don Ricardo. Su rostro mostraba horror. Don Ricardo, ¿usted sabía de esto? ¿Sabía de este diario? Claro que no, es mentira. Pero sus ojos decían lo contrario. Miraba la caja fuerte abierta con odio y terror, como si fuera la tumba de su familia. Recta y simple, flotó en el aire. Don Ricardo no respondió.
se desplomó sobre las rodillas en el polvo. El impecable traje blanco se manchó al instante. Ya no gritaba, emitió un sonido extraño, entre un sollozo y una risa amarga. El abogado se acercó al padre Tomás. «Padre, por favor, esos documentos deben ser revisados por las autoridades. Esto es mucho más grave que una deuda de tierras». El sacerdote asintió solemnemente. «Sí, mucho más grave». La multitud comenzó a hablar entonces, todas las voces a la vez. El asombro se convertía en indignación, la indignación en rabia contenida durante años. Juan miraba a don Ricardo, derrumbado en el suelo. No sentía triunfo, sentía un vacío enorme. La verdad, ahora fuera de su caja, era más pesada y oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Desde el borde de la plaza, una joven observaba todo, sin moverse. Era Isabel del Valle. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, llenos de una tristeza antigua, no se apartaban de su padre. Luego, lentamente, los dirigió hacia Juan. El silencio que siguió a la última palabra del padre Tomás era diferente. Antes era de shock, ahora era de horror, un horror lento y comprensivo. Don Ricardo permanecía arrodillado en el polvo, mirando sus propias manos. Ya no intentaba negarlo. El sonido que salía de su garganta era un gemido bajo y continuo. Fue el abogado quien rompió el estupor colectivo. Se acercó al padre Tomás con pasos vacilantes. «Padre, déjeme ver, por favor». El sacerdote, con una mirada de lástima y firmeza, le entregó el diario de cuero. El abogado, un hombre llamado Ernesto Salazar, tomó el cuaderno con manos que temblaban levemente. No leyó todo. Sus ojos expertos buscaron elementos específicos, la fecha, la firma al final de algunas entradas, el tipo de tinta. Pasó varias páginas, su rostro cada vez más pálido. Finalmente, bajó el diario. No miró a don Ricardo, miró al suelo. «Es auténtico», declaró, y su voz sonó cansada, vieja. «La letra corresponde a don Alfonso. El papel es de la época, no hay duda». La confirmación, fría y profesional, fue el golpe final. «Entonces, ¿es verdad?», gritó una mujer desde la multitud. «¿El padre de don Ricardo envenenó a su propio padre?». El abogado, Ernesto, no contestó directamente. Se ajustó las gafas. «El diario sugiere esa posibilidad de manera muy fuerte. No es una confesión directa del señor Agustín, pero son los temores de don Alfonso, escritos justo antes de morir. Y la referencia a la medicina es muy clara». Don Ricardo alzó la cabeza. Su rostro estaba sucio de polvo y lágrimas de rabia. «Tú trabajaste para mi padre, tú nos serviste, ¿y ahora los traicionas?». El abogado Ernesto por fin lo miró. En sus ojos había algo parecido a la vergüenza, pero también un destello de decisión. Servía a su familia, don Ricardo, pero servía a la ley. Yo no sabía de este diario, yo no sabía del testamento escondido. Si lo hubiera sabido. Hizo una pausa. «Mi deber es con la verdad, ahora que la conozco». La multitud empezó a moverse. No era una agitación violenta, sino un acercamiento lento, como un círculo que se cerraba. Los rostros ya no mostraban miedo ni respeto, mostraban una ira fría. «Mi abuelo trabajó para los del Valle», dijo un hombre mayor, su voz cargada de emoción. «Murió con las manos vacías, como el padre de Juan. A mi familia le quitaron un pequeño terreno porque decían que era de ellos», añadió otro. «No teníamos papeles para probar lo contrario. Siempre nos pagaron menos de lo acordado», dijo una tercera voz, femenina. «Y si protestabas, te echaban». Las historias brotaban una tras otra. Pequeñas injusticias guardadas por años encontraban su voz. El miedo a don Ricardo se había disuelto como azúcar en agua caliente. Ahora solo quedaba el resentimiento y la certeza de haber sido engañados. Juan escuchaba todo, todavía al lado de la caja fuerte abierta. Ana se aferraba a su brazo. Luis se escondía entre sus piernas, asustado por la energía cambiante de la gente. Don Ricardo vio cómo el mundo que había controlado se derrumbaba. Se puso de pie con dificultad. Su traje blanco estaba arruinado. «Cállense», gritó, pero su voz era débil, quebrada. «Ustedes no son nada sin mí. Este pueblo existe por mi familia». «Existe a pesar de su familia», replicó la señora Rosario, con una valentía nueva. «Nosotros lo construimos con nuestro trabajo. Usted solo se llevó el crédito». Fue entonces cuando una figura se separó del borde de la multitud y empezó a caminar hacia el centro. Todos la reconocieron. Era Isabel del Valle. Su paso era tranquilo, decidido. No miraba a la gente, miraba a su padre. Don Ricardo la vio acercarse. Por un instante, una esperanza ilógica brilló en sus ojos. «Isabel, hija, diles que son mentiras, que tu bisabuelo murió enfermo naturalmente».
Isabel se detuvo a unos pasos de él. Su rostro joven era un espejo de dolor. Enrolló un mechón de su cabello castaño alrededor de un dedo, un gesto nervioso. «Papá», dijo, y su voz era clara y baja, pero todos la oyeron. «Yo no puedo decir eso». Don Ricardo parpadeó, como si no comprendiera. «¿Qué?» «Desde que tengo memoria», continuó Isabel, «oí rumores. Los sirvientes viejos susurraban. Don Chema, el establero, me contaba historias de la bondad de tu abuelo Alfonso y de la ambición fría de mi abuelo Agustín». Hizo una pausa. «Siempre quise creer que eran solo historias, pero en mi corazón supe que algo no estaba bien». «¿Tú también, contra mí?» La voz de don Ricardo era apenas un hilo de sonido. Isabel miró hacia donde estaban Juan y el padre Tomás con los papeles. Luego volvió a mirar a su padre. «No estoy contra ti, papá. Estoy contra la mentira, y esa mentira se ha terminado». Ella no dijo más, dio media vuelta y se dirigió lentamente hacia donde estaba el padre Tomás. No como la hija del dueño, sino como otra persona más del pueblo. Don Ricardo la vio alejarse, y en ese momento, algo dentro de él se quebró definitivamente. Su cuerpo, alto y ancho, pareció encogerse. El hombre poderoso ya no estaba. En su lugar quedaba un anciano asustado y derrotado, rodeado por el peso silencioso de sus propios crímenes y los de su padre. El secreto, guardado por 2 generaciones en una caja fuerte, ahora estaba afuera, y ya no había manera de encerrarlo de nuevo. Isabel se detuvo primero frente al padre Tomás. El sacerdote sostenía los documentos como si fueran de cristal. «Padre», dijo ella, su voz apenas un suspiro, «¿puedo...?» El padre Tomás la miró, sus ojos llenos de una pena profunda. Asintió lentamente. No le entregó los papeles, pero los bajó para que ella pudiera ver. Isabel observó la firma temblorosa de su bisabuelo Alfonso. Vio el sello de lacre familiar, el mismo que estaba en el anillo que su padre siempre ajustaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Él era un hombre bueno, según las historias, murmuró Isabel, más para sí misma. «Lo fue», confirmó el sacerdote. «Y su memoria ha estado prisionera todo este tiempo». Isabel alzó la vista y miró a su padre. Don Ricardo estaba quieto, observándola con una mezcla de odio y desesperación. Ella desvió la mirada. Sus ojos encontraron a Juan, que seguía al lado de la caja fuerte, protegiendo a su familia. Con un paso decidido, Isabel caminó hacia él. La multitud se abrió en silencio. Todos observaban. Juan la vio acercarse. Se puso un poco tenso. Ana apretó su brazo. Isabel se detuvo a una distancia respetuosa. No sonrió. Su rostro era serio, transparente. «Señor Morales», comenzó. «Juan», corrigió él, su voz áspera. «Juan», repitió ella. Hizo una pausa, buscando las palabras. «Lo que mi padre hizo, esconder ese testamento, es imperdonable». Juan no dijo nada. La observaba, esperando. «Él no solo le robó la tierra a su familia», continuó Isabel. «Enrolló un mechón de cabello alrededor de su dedo índice. Les robó la paz, les robó la justicia». «Usted no tuvo que ver», dijo Ana desde el lado de Juan. Su tono no era acusador, era una pregunta. «No», admitió Isabel con tristeza. «No tuve que ver con esto, pero sí vi otras cosas. Durante años, vi cómo trataba a la gente, cómo los humillaba. Yo me quedé callada, tenía miedo». Juan frotó su dedo pulgar contra la callosidad de su palma. «¿Por qué me dice esto ahora?» «Porque el miedo se acabó», respondió Isabel con una firmeza nueva. Miró hacia donde su padre estaba, ahora rodeado por el abogado Ernesto y un par de hombres del pueblo que parecían vigilarlo. «Mi padre le tiene miedo a la verdad, porque una vez que la verdad sale, ya no puede controlar nada, ni siquiera puede controlarse a sí mismo». Se acercó un paso más. Su voz bajó aún más, solo para Juan y Ana. «Quiero ayudar, no puedo devolver los años, pero puedo ayudar a que se haga justicia ahora. Conozco los papeles de la familia, sé dónde está todo archivado. El abogado Salazar, creo que ahora está del lado correcto, pero necesitará testigos, necesitará a alguien de la familia del Valle que hable». Juan la estudió. En sus ojos marrones no había engaño, solo una determinación dolorosa. «¿Por qué haría eso? Es su familia». «Porque también es mi familia», dijo Isabel, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «El abuelo Alfonso es mi familia también, y él quiso hacer lo correcto. Mi padre y mi abuelo se lo impidieron. Esto», señaló los documentos que ahora el padre Tomás guardaba contra su pecho. «Esto es hacer lo que mi bisabuelo quería, es honrar su memoria de verdad, no con mentiras y trajes blancos». El niño Luis asomó la cabeza desde detrás de las piernas de su padre. «¿Ella es la señorita de la casa grande?» Isabel miró al niño y por un instante su expresión se suavizó. «Sí, pero esa casa grande
Nunca fue un buen hogar, estaba llena de silencios. Luis la miró con curiosidad, sin entenderlo todo, pero captando la tristeza. Juan respiró hondo. La gente no confiará fácilmente en usted. Lo sé, aceptó Isabel. No pido su confianza, solo pido la oportunidad de ayudar. Puedo hablar con el abogado, puedo mostrarle dónde buscar más pruebas, puedo testificar sobre el carácter de mi padre, si es necesario. En ese momento, el abogado Ernesto Salazar se acercó al grupo. Parecía haber tomado una decisión. Señor Morales, señorita del Valle, dijo con formalidad. Estos documentos deben ser presentados ante un juez de inmediato. Yo mismo los llevaré, pero necesito una declaración de alguien que pueda confirmar el origen de la caja, que explique cómo se abrió. Todos miraron a Juan. Yo puedo declarar, dijo Juan simplemente. ¿Y yo?, añadió el padre Tomás, acercándose. El abogado asintió, luego miró a Isabel. Señorita Isabel, su posición es difícil, pero su testimonio sobre lo que ha visto y oído en la casa sobre estos asuntos sería de gran valor. Isabel no vaciló. Daré mi testimonio, todo lo que sé. Desde el otro lado de la plaza, don Ricardo vio a su hija, al abogado, al campesino y al sacerdote hablando. Vio cómo formaban un círculo unido, un círculo del que él estaba excluido. Su rostro se contrajo en una mueca de amargura total. Isabel siguió la mirada de Juan y vio a su padre. Sus ojos se encontraron por un último instante. En los de él solo había vacío. Ella le sostuvo la mirada y luego, lentamente, volvió la cabeza. El murmullo en la plaza ya no era de sorpresa. Era un zumbido bajo, como el de un panal cuando se agita. La verdad, ahora fuera de la caja, comenzaba a moverse por sí sola. El abogado Ernesto Salazar se dirigió a la multitud, levantando la voz. Amigos de Villa del Sol, lo que hemos visto hoy es muy grave. Estos documentos deben ir ante un juez en Puebla. Yo mismo me encargaré, pero necesito que este asunto se mantenga en orden. Un hombre del pueblo, bravo y con bigote, cruzó los brazos. Orden. El orden de siempre, donde don Ricardo gana. No, dijo el abogado con firmeza. El orden de la ley. Si hacemos las cosas bien, la ley nos devolverá lo que es justo. Si hacemos un desorden, todo puede complicarse. El padre Tomás asintió. Don Ernesto tiene razón. La verdad es nuestra fuerza ahora, pero debe ser una fuerza tranquila. Mientras hablaban, varias personas se acercaron a Juan, no para felicitarlo, sino con caras serias. Juan, dijo don Chema, el vecino viejo. Mi padre trabajó con el tuyo. A mi familia también nos quitaron un pedazo de tierra hace muchos años. Tenía un manantial pequeño. Don Ricardo, el padre de este, dijo que el agua era suya porque la tierra era suya. Una mujer se adelantó. A mí mi esposo le trabajó 3 meses en la construcción de un granero nuevo en La Esperanza. Nunca le pagaron. Dijeron que lo descontarían de la renta de nuestra casa, pero éramos dueños de nuestra casa, no debíamos renta. Las historias brotaban una tras otra. Cada persona contaba su pequeño agravio. Ya no era solo el problema de Juan. Era el problema de todo el pueblo. Isabel escuchaba, de pie al lado del padre Tomás. Su rostro mostraba dolor con cada nuevo testimonio. Todo lo que escuchaba confirmaba lo que siempre había sospechado. Don Ricardo observaba desde lejos, custodiado por 2 hombres. Su derrota inicial se estaba convirtiendo en rabia nuevamente al ver cómo se desmoronaba su autoridad. «Son mentiras», gritó de repente, rompiendo el murmullo. Todos me deben algo, son unos ingratos. Sus palabras no tuvieron el efecto de antes. Un joven al que todos conocían como Pedro, un albañil, le respondió: «Lo único que le debemos, don Ricardo, es el desprecio que nos ha dado por años. Ya no le tenemos miedo, sus gritos son solo aire». Fue la primera vez que alguien le hablaba así, abiertamente. Una línea invisible se había cruzado. En ese momento, se escuchó el motor de un vehículo. Un coche policial polvoriento entraba lentamente a la plaza. 2 agentes municipales bajaron. Miraron la escena, al hacendado famoso rodeado, a la gente congregada, al sacerdote y al abogado con papeles en la mano. Uno de los agentes, el más viejo, se acercó al padre Tomás. «Padre, ¿qué pasa aquí? Nos avisaron de un disturbio». «No hay disturbio, agente Méndez», dijo el sacerdote. «Hay una revelación». Le explicó brevemente lo de los documentos. El agente miró a don Ricardo, luego a Juan. «¿Y estos papeles? ¿Son reales?» El abogado Ernesto intervino. «Soy el licenciado Ernesto Salazar. He sido el abogado de la familia del Valle por 15 años. Yo autentico los documentos y debo informarle que contienen evidencia de un posible delito grave que data de hace décadas y de un despojo de tierras». El agente Méndez se frotó la frente. Esto era mucho más grande que una pelea en un bar.
Entonces, esto es un asunto legal. Don Ricardo tendrá que venir a la comandancia a dar su declaración, y estos documentos deben ser resguardados. Don Ricardo, al oír esto, estalló. No iré a ninguna parte. Esta es una conspiración. Ese abogado es un traidor y ese campesino es un ladrón. El agente Méndez se dirigió a él con calma profesional. Don Ricardo, puede venir voluntariamente o de manera formal, pero tiene que venir, es lo mejor. Isabel se separó del grupo y se acercó a los agentes. Agente, yo soy Isabel del Valle, la hija. Yo puedo acompañarles y dar una declaración inicial y ofrezco mi cooperación completa. La mirada del agente se suavizó un poco al ver a la joven. Está bien, señorita. Don Ricardo vio a su hija otra vez alineándose con los demás. Cualquier fuerza que le quedaba se esfumó. Su cuerpo perdió tensión. Asintió, derrotado. Está bien, iré. Pero no olviden quién soy, murmuró, pero la amenaza ya no tenía filo. Mientras los agentes lo llevaban al coche, la gente observaba en silencio. No hubo gritos de triunfo, hubo un respeto extraño por la caída de algo que parecía eterno. Cuando el coche se alejó, el abogado Ernesto se dirigió a Juan. Ahora comienza el trabajo largo. Necesito copias de estos papeles. Necesito que venga conmigo a Puebla en los próximos días y necesitamos a los testigos que hablaron. Juan asintió. Iré. La señora Rosario habló entonces. Juan no tiene dinero para viajes a Puebla y abogados. Yo me haré cargo de los costos iniciales, dijo el abogado de inmediato. Es mi deber, y el pueblo puede ayudar, añadió don Chema. Entre todos, conseguimos lo que haga falta. Por primera vez en muchas horas, Juan sintió que no estaba solo. No era Juan contra el mundo, era Villa del Sol contra una mentira que los había lastimado a todos. Isabel se acercó a Ana. Señora, sé que mi familia le ha causado mucho dolor. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerles la casa grande, si necesitan un lugar mejor mientras esto se resuelve. Ana miró a su pequeña choza de adobe a lo lejos, luego a Isabel. Sacudió la cabeza con suavidad. Gracias, señorita, pero nuestra casa es nuestra, está en nuestra tierra, allí nos quedaremos. Isabel asintió comprendiendo. No era rechazo a ella, era afirmación de lo propio. La tarde comenzaba a caer, la plaza se empezó a vaciar lentamente. La noticia ya volaba por todo Villa del Sol, de casa en casa. La verdad, ahora libre, había comenzado su trabajo. Pasaron varias semanas. El proceso legal era lento, como un río pesado, pero fluía. Una mañana, el abogado Ernesto Salazar llegó a la choza de Juan. Traía papeles con sellos oficiales. Buenos días, Juan. Ana los invitó a sentarse en los bancos fuera de la casa. Luis jugaba cerca, observando. Tengo noticias, dijo el abogado. El juez revisó todo. El testamento es válido, no hay duda. Las tierras que corresponden a su familia, según el documento de don Alfonso, son estas. Señaló un mapa detallado. Incluye la parcela donde estamos ahora y hasta ese árbol viejo, y más allá, hasta el arroyo seco. Juan miró el mapa. Vio los límites dibujados sobre la tierra que conocía desde niño. Asintió lentamente. ¿Y don Ricardo?, preguntó Ana. El abogado hizo un gesto con la mano. Sigue en Puebla, con problemas mayores. Lo del diario, eso lo investiga otra autoridad. Pero lo de las tierras está claro. Ustedes son los dueños legales. Aquí está el documento que lo prueba. Puso sobre la mesa un papel nuevo, con firma y sello reciente. Juan extendió la mano y tocó el papel. No lo tomó, solo lo tocó. No es un sueño, murmuró Ana, llevándose una mano a la boca. No, confirmó el abogado. Es la ley, es la justicia. Después de que el abogado se fue, Juan salió solo al campo. Caminó lentamente. No iba a trabajar, iba a mirar. Se detuvo bajo el árbol grande, el que su abuelo había plantado. Puso su mano sobre la corteza. Abuelo, dijo en voz baja, ya está. La tierra volvió. El viento movió las hojas produciendo un sonido suave. Luego caminó hacia un lugar plano, cerca de una piedra grande. Allí no había cruz ni lápida, solo la tierra bien cuidada. Era donde su padre estaba enterrado. La gente pobre del pueblo no tenía dinero para lápidas. Juan se arrodilló. Papá, susurró. Lo conseguimos, no con gritos, con la verdad. Se quedó allí un buen rato, en silencio, no lloró. Respiró el aire de la mañana, sintiendo una calma que nunca antes había conocido. Al mediodía, Ana y Luis lo encontraron allí. Mamá dice que ya es nuestro, dijo Luis, corriendo hacia él. Sí, hijo, dijo Juan, tomándolo en brazos. Siempre lo fue, solo que no lo sabíamos. Ana se acercó. ¿Qué sentís, Juan? Él miró a su esposa, luego a la tierra, luego a las montañas azules a lo lejos. Siento paz, Ana, nada más. Siento que una piedra muy grande se quitó de mi pecho.
Ana sonrió, una sonrisa verdadera y ancha. Yo también. Esa tarde, el padre Tomás los visitó. Traía un pequeño regalo, una olla de barro con comida de la señora Rosario. La gente del pueblo está contenta por ustedes, dijo el sacerdote. Saber que se hizo justicia les da esperanza a todos. No fue solo por nosotros, padre, dijo Juan. Fue por todos los que sufrieron. Así es, asintió el padre Tomás. La verdad abrió una puerta. Ahora otros pueden intentar buscar lo suyo, con cuidado, con la ley, pero sin miedo. Mientras hablaban, vieron una figura acercarse por el camino. Era Isabel del Valle. Venía sola, vestida con un simple vestido de algodón. Traía una carpeta. Buenas tardes, dijo al llegar. Buenas tardes, Isabel, dijo el padre Tomás. Ella se dirigió a Juan y Ana. No quiero molestar, solo traje esto. Abrió la carpeta. Son copias de todos los documentos de la familia que pude encontrar. Mapas viejos, registros, por si necesitan algo para los límites de la tierra, o por si otros vecinos necesitan pruebas de algo. Juan tomó la carpeta. Gracias. Isabel miró la choza, el campo, la familia. Me alegro de que estén en su tierra, de verdad. ¿Y usted, Isabel?, preguntó Ana. ¿Qué va a hacer? Isabel respiró hondo. Quedarme en Villa del Sol, en la casa grande. Hay demasiados fantasmas, la voy a cerrar. Me buscaré un cuartito en el pueblo. Quiero ayudar al padre Tomás con los archivos de la iglesia. Allí hay historias del pueblo que necesitan ser recordadas. Juan la observó. Vio a una persona tan perdida como él había estado, pero buscando un camino diferente. La tierra que era de su familia, la otra mitad. ¿Qué pasará con ella? El juez la pondrá a la venta para pagar las deudas de mi padre, dijo Isabel con tristeza. Es lo justo. Ojalá alguien la compre y la trabaje con respeto. Asintió en señal de despedida y se fue por el mismo camino. Al anochecer, Juan, Ana y Luis estaban sentados fuera de su casa. Comían una cena simple. El silencio era cómodo. Papá, dijo Luis de repente, ¿ahora soy dueño de tierra también? Juan sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Sí, Luis, tú eres dueño de esta tierra, y cuando seas grande la cuidarás, y se la contarás a tus hijos. ¿Qué les contaré? Les contarás, dijo Juan mirando a Ana, que la tierra es más que polvo y plantas, es memoria, es justicia, es hogar. Esa noche, Juan durmió profundamente. No soñó con su padre cargando sacos, soñó con un árbol grande y fuerte, y con raíces profundas que nadie podía arrancar. La primera cosecha de maíz en su propia tierra fue la más dulce que Juan había conocido. Las plantas estaban altas y llenas. No era solo el sol o la lluvia, era algo diferente. Una mañana, mientras desgranaba una mazorca, don Chema llegó por el lindero. No venía con noticias urgentes, venía a conversar. Buenas, Juan, esa mazorca se ve bien. Buenas, don Chema. Sí, la tierra respondió. El viejo vecino se quedó un rato mirando el campo. El pueblo está diferente, ¿sabes? ¿Diferente cómo? La gente habla, no solo de lo que pasó, habla de lo que viene. El señor Méndez, el de la carpintería, le está ayudando a la familia López a reparar su techo, entre varios, sin esperar pago. Dicen que es lo que se hace. Juan asintió. Él también lo había notado. El miedo que antes separaba a las casas se había ido. Ahora, cuando alguien pasaba por el camino, saludaba con la mano y a veces se detenía. Don Ricardo, dijo don Chema después de un silencio, me enteré que se fue a la capital. Dicen que tiene muchos problemas legales. Su hija se quedó. Isabel, dijo Juan. Ella ayuda al padre Tomás. Sí, está juntando papeles viejos de la iglesia. Dice que la historia del pueblo debe escribirse bien, con todo, lo bueno y lo malo. Más tarde, ese mismo día, Juan cargó un costal con unas mazorcas de las mejores. Caminó hasta la parcela de un vecino viejo, el señor Gutiérrez. Era un hombre que vivía solo, en una casita muy humilde. A él también, años atrás, la familia del Valle le había quitado un pequeño terreno por un documento falso. Juan llamó a la puerta. El señor Gutiérrez salió, sorprendido. Juan, ¿qué pasa? Nada, señor. Le traigo esto, de mi primera cosecha. Le entregó el costal. El anciano miró dentro, luego a Juan. Sus ojos se humedecieron. No tienes por qué, muchacho. Sí tengo, dijo Juan simplemente. Usted también perdió tierra. Yo no puedo devolvérsela, pero puedo compartir lo que mi tierra me da ahora. El señor Gutiérrez asintió, sin palabras. Le dio una palmada en el hombro a Juan.
Al regresar, Juan pasó por la plaza. Ya no era un lugar de miedo. Los niños jugaban a la pelota, algunas mujeres platicaban sentadas en la banqueta. En la puerta de la alcaldía ya no estaban los anuncios de la subasta. Isabel estaba sentada en un banco, bajo la sombra de un árbol, con varios cuadernos alrededor. La vio concentrada, escribiendo. Ella lo miró y le hizo un gesto de saludo. Juan se acercó. «Buenas tardes, Isabel». «Buenas, Juan. ¿Cómo va la cosecha?» «Bien, muy bien». Se quedó parado, un poco incómodo. «¿Y usted? ¿Cómo va con los papeles?» Isabel sonrió, una sonrisa tranquila. «Encontré cosas buenas, registros de bautizos, de bodas, incluyendo la de tus abuelos. Y también encontré una carta». «¿Una carta?» «De mi bisabuelo Alfonso, a un amigo en Puebla. Hablaba de tu abuelo Pedro. Lo llamaba el hombre más honorable que conozco. Decía que la deuda con él le quitaba el sueño». Isabel bajó la voz. «Es bueno saber que él realmente quería hacer lo correcto». Juan asintió. «Sí, es bueno saberlo. Pienso hacer un archivo», dijo Isabel, «para que cualquier persona del pueblo pueda venir a ver la historia verdadera, para que nadie olvide». «Eso es un buen trabajo», dijo Juan. Y lo decía en serio. Se despidió y siguió su camino a casa. Al pasar por la tienda de la señora Rosario, ella salió. «Juan, justo te iba a buscar. Tengo un recado para ti». «¿De quién?» «Del abogado Salazar. Dice que el proceso de las otras tierras, las que se venderán, va bien, y que varios vecinos han presentado sus casos. Con los papeles que Isabel está encontrando, algunos podrán recuperar algo. No todo, pero algo». Juan sintió una satisfacción profunda. No era solo su victoria, era un comienzo para muchos. Esa noche, después de cenar, Luis estaba haciendo un dibujo en la mesa. Ana lo miraba, contenta. «¿Qué dibujas, hijo?» «Dibujo nuestra tierra», dijo el niño, concentrado, «con el árbol grande, y la casa, y a todos nosotros». Juan se acercó y vio el dibujo. Era tosco, pero lleno de color. Allí estaban él, Ana, Luis, y un sol grande y amarillo en el cielo. «Está muy bonito», dijo Juan. «Maestra Isabel dice que debemos dibujar lo que es importante», explicó Luis, «para recordarlo». «¿La maestra Isabel?» «Sí, ella va a la escuelita a veces. Cuenta historias del pueblo, historias verdaderas». Juan miró a Ana. Ella sonrió. «Sí, va los martes. Los niños la quieren». Al salir de la casa, Juan respiró el aire de la noche. Las estrellas brillaban sobre las montañas azules, que ahora parecían más cercanas, no como un límite, sino como un abrazo. Todo estaba en su lugar. La tierra bajo sus pies era suya. Su familia estaba a salvo. Su pueblo se curaba, lentamente. La lucha de su familia había terminado, no con gritos o violencia, sino con un clic suave de una cerradura vieja y el coraje de enfrentar la verdad. Ahora comenzaba algo nuevo, una historia de trabajo tranquilo, de compartir, de paz. Juan Morales miró hacia el campo oscuro, donde las plantas de maíz dormían, y supo que, por primera vez en su vida, el mañana no daba miedo.